Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa y hoy estamos con un invitado muy habitual en este canal, Rimbel 35, que es precisamente un militar que podemos ya decir que es sargento del ejército español, el señor Rafa Fernández. Hola Rafa, bienvenido. Hola David, encantado y gracias por invitarme a tu espacio. Y bueno, aunque Rafa es, como digo, sargento, militar, persona pues precisamente especializada en todo lo que es el armamento de última generación y todo lo que tiene que ver con el secretismo del fenómeno OVNI, pues es una persona también que ha estado vinculado durante más de 20 y pico de años al mundo de la parapsicología. Ujú. Es una persona muy instruida en cuestiones de experimentación con psicofonías, transcomunicación y el mundo en general de los fenómenos paranormales, ¿verdad, Rafa? Sí, la verdad, David, que empecé muy joven en este campo y me llamaba muchísimo la atención desde muy jovencito. Y la verdad es que hay muchas corrientes de pensamiento dentro de lo que es el fenómeno paranormal y sobre todo la experimentación. De hecho, fíjate si hay diferentes corrientes que hasta grandes científicos, gente pues con unas carreras y gente muy cualificada, podemos mencionar pues a muchísima gente. Nos quedaríamos pues con una lista amplia, ¿no? Que han querido experimentar y no gente, o sea, hay gente no con tanta carrera, pero que al cabo de los años pues han obtenido resultados muy curiosos, la verdad. Yo hoy te propongo, Rafa, hablar sobre un tema que para mí, pues la verdad, me toca muy de cerca, Sí. que es durante todos estos, bueno, más de 2 décadas que llevo también inmerso, al igual que tú, en el Sí. mundo de las psicofonías, de la búsqueda de un posible más allá y de Ujú. otras entidades que puedan encontrarse en un espacio pues diferente al nuestro. Nos encontramos con un sector dentro de la parapsicología muy conservador a este nivel, en el que básicamente no se mueven de considerar que no existe ningún más allá, solamente hay un más acá, y que todos los fenómenos paranormales responden a una única causa, que es la mente. La Sí. parapsicología más convencional considera que todo se puede explicar por ese campo de acción tan amplio que es la mente humana. Muchos Ujú. de ellos incluso consideran que las voces que aparecen registradas en las psicofonías son proyecciones mentales del inconsciente, etcétera. Luego también hay muchos casos, como tú sabes, de las famosas casas encantadas o fenómenos relacionados con el poltergeist, que Ujú. es, ya hablamos de bueno, pues palabras mayores, que son pues casas en donde hay una actividad tan bestia que los objetos se desplazan en el aire, se producen portazos, luces que se apagan y se encienden, todo un tipo de actividades físicas. Se interactúa a un nivel muy físico. Ujú. Y también consideran que hay siempre como una especie de epicentro que se centra normalmente en una sola persona. Y tú sabes que siempre la parapsicología relaciona con los adolescentes. Sí. O los púberes, los prepúberes, que son los que tienen, vamos a decir, en esa franja de edad, un tipo de energía que radia a su alrededor, en su entorno, y Ujú. puede, vamos a decir, afectar los objetos físicos y producir todo tipo de fenómenos telequinésicos. Sí. Entonces, como tú sabes, ha habido aquí en España gente como Germán de Argumosa, que yo considero quizás uno de los mejores parapsicólogos que hemos tenido, y este señor, ya fallecido, tristemente, era de los pocos que realmente estaba absolutamente convencido de que no siempre se producían los fenómenos paranormales vinculados a la mente humana, sino que sí Ah. existía una persona que era el epicentro de esa fenomenología, pero que interactuaba con otras entidades de un más allá. Él Ujú. mismo fue, como tú sabes, uno de los
uno de los que más activamente participó en la investigación de las caras de Belmez y demostró ampliamente a través de varias psicofonías la interacción de esas entidades, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la parapsicología de los últimos años está un poco más abierta al más allá o seguimos en esa época aún un poco oscurantista? Hombre, David, acabas de definir muy bien todas estas líneas de investigación, todas estas líneas de pensamiento en cuanto al tema de la parapsicología, pero yo creo que en la actualidad no es que se estén abriendo nuevos horizontes para la ciencia, la más ortodoxa, hablamos de la más académica, sino que los científicos académicos y ortodoxos, que es otra cosa distinta, están poniendo la mirada un poquito sobre este fenómeno, porque es lo que tú acabas de comentar. La parapsicología, por ejemplo, cuando se intentan grabar psicofonías, sabemos que un hecho científico es todo aquello que tú puedas reproducir en un ambiente controlado tantas veces que tú quieras. Pero esto prácticamente ya se está empezando a dar en el mundo de la parapsicología, que cuando tú intentas comunicarte con ese más allá, te están respondiendo, o sea, están interactuando con el interlocutor, en este caso con el investigador, y ya no solo eso, sino que la ciencia se está dando cuenta que al haber más aparataje, más tecnología, parece que ese fenómeno se va acercando más a una realidad de la que nosotros estamos viviendo y que están interactuando por mediación de esa tecnología, esos aportes que se les facilita a esos entes y que hay una serie de incursiones y una serie de respuestas de forma inteligente. Esto hay que remarcarlo, porque claro, cuando antiguamente, yo me acuerdo, cuando hablaban de la teoría de la impregnación ambiental. La teoría de la impregnación ambiental es algo muy descabellado y te voy a explicar por qué y para que los oyentes también, los que nos están viendo, se hagan una idea. La teoría de la impregnación ambiental decía algo así más o menos como que imagínate la sala en la que estamos ahora mismo, en la que estoy yo, pues que esta conversación rebota en estas paredes. Sabemos que las ondas que yo estoy emitiendo a través de mi voz son unas frecuencias de radio, de ondas de radio. Entonces eso, la teoría decía que se iban dispersando por rebote, pero que a su vez se quedaba aquí fijo durante no sé cuántos años. Y esto es un poco descabellado. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno donde la pared es de ladrillos, de yeso, de pintura, de unos materiales que no interactúan, no son inteligentes, esto hay que remarcarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La teoría decía que cuando tú volvías de aquí 50 años, si tenías unos aparatos suficientemente sofisticados, tú podías captar esas voces o esa conversación que no tenía ninguna lógica. Bien, ahora viene la parte donde esto no concuerda, no concuerda para nada, porque los materiales que a mí me están rodeando, como he dicho, no son inteligentes y no expulsan estos sonidos de forma inteligente. Es como si a mí alguien me dice que, yo qué sé, la pared que tengo detrás es inteligente y que yo de aquí 30 años pregunto ¿de qué color es mi pelo? ¿No? Y me dicen pues es rubio o es negro. Entonces, claro, estamos ante una pared inteligente. Esto es algo tan descabellado. Es claro, esa es la teoría de la impregnación ambiental. Sí, sí, Entonces, sí. ellos teorizan sobre que materiales inertes, en cuanto a tema de inteligencia, pues responden de una forma inteligente. Esto, si es descabellada el poder pensar que hay un más allá, más descabellado es pensar que la pared me va a contestar a mi antojo. Y eso es la teoría antigua. Ahora empiezan a variar las teorías, David. Ahora las teorías empiezan ya con la física cuántica. O sea, esto ya es más... esto ya es más científico y cuando los mismos científicos empiezan a teorizar sobre física cuántica y universos paralelos, aquí es donde ellos empiezan a reconocer que sea un más allá, o sea un más acá, o sea lo que sea, admiten que hay una dimensión paralela que en un momento determinado en el que nosotros, por mediación de la tecnología, porque está claro, tú ya sabes que nuestro oído humano es capaz de captar hasta ciertas frecuencias, tanto por arriba
como por debajo, ¿no? Entonces lo curioso es que ya con estos aparatos empiezan ya a teorizar los científicos, y empiezan a decir, a ver, señores, que resulta que es que hay universos paralelos, hay unas teorías, que hay unos cálculos que evidentemente demuestran que hay unos universos que están ahí y que por no se sabe qué causa solamente la activa el investigador, el interlocutor que está hablando, la activa y que por mediación de una especie, vamos a llamarlo portal, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Esto es un poco teorizar. En el cual ellos, cuando nosotros lanzamos una serie de preguntas, ellos están ahí y nos responden de forma inteligente, que esto tú lo sabes perfectamente, porque de esto hemos hablado muchísimo, extensamente, y he contrastado pruebas, una serie de cosas, además No, no, maravillosas. que los dos, tanto tú como yo, hemos realizado montones de sesiones Sí, sí, y hemos sí, obtenido respuestas. Luego te sí. voy a matizar algunos puntos curiosos para que Sí. veas que efectivamente es inteligente el que responde, no, no es una cosa aleatoria. Claro, entonces respondiendo ya, y ya termino con la respuesta, es tan fácil como que los científicos empiezan a reconocer que mediante sus cálculos saben que hay un universo paralelo y ya no saben si uno de esos universos paralelos podría ser ese lugar donde va nuestra energía cuando deja de funcionar en este plano material. O sea, ya no la ciencia ortodoxa, sino los científicos, las personas, son los que ya empiezan a pensar, y por aquí, por la red y por internet, ya hay algunas teorías de científicos, Ujú, eh, ujú. no de mucho renombre, pero gente con estudios que ya empiezan a teorizar sobre este tema de la existencia de otro universo que nos responden de forma inteligente. Absolutamente. Y ahora voy a decir algo un poco fuerte, pero creo que debo de intentar ser justo con mi audiencia. Ah, bueno, yo hace poco reconocí, admití que ya llevo un tiempo realizando psicofonías y hay una serie de experiencias que quiero comentar porque hay unos matices que para mí son evidentes. Primero, a mí me han aparecido voces de personas familiares míos fallecidos. Y estas voces no solamente eran exactas en el tono, en la modulación, sino en, vamos a decir, la forma de expresarse. Y tengo identificada al menos una persona que lo sé de seguro, de seguro, una persona de mi familia fallecida hace unos 8 años. Y la verdad es que no es una cosa que yo diga, yo, David Parcerisa, pueda decir, bueno, es que me parece que es esa persona. No, o sea, es algo que ha quedado registrado, que se ha identificado con su nombre y que cualquier persona que lo conoció en vida puede escucharlo y decir, madre mía, es realmente esa persona. Eso Ujú. por un lado. Eso por un lado. O sea, es perfectamente reconocible, tanto la voz como el tono, como todo. Sí. Y luego hay un dato para mí muy curioso, y es que inicialmente nosotros hacíamos, yo y mi pareja, hacíamos las preguntas en castellano. Durante, no sé si 15 o 20 sesiones hacíamos siempre las preguntas en castellano. Y las respuestas llegaban en castellano. Luego, un día, no sé por qué, empezamos a hacerlas en catalán. Que bueno, que es mi idioma madre. Y curiosamente las voces empezaron a responder en catalán. Para que veas que efectivamente Sí, hay una inteligencia claro. que, vamos a decir, busca, pues eso, interactuar, comunicarse y que tú puedas también identificarte con lo que estás preguntando. Siempre, 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 repito, para la gente que es neófita en este tema, las respuestas vienen siempre ajustadas al pie de la letra a la pregunta que se ha formulado. O sea, no son palabras absurdas y dices, ¿y esto a qué viene? No, no, están perfectamente encaradas a la cuestión que uno plantea. Sí, 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 sí. Y Con lo además, cual es poco menos que decir que es una conversación, estás manteniendo una conversación de tú a tú con sí. alguien que no pertenece a este plano material. Y además, David, te quiero añadir una cosa, que esto es una cosa que es muy remarcable, esto hay que remarcarlo. En esas conversaciones,
estas entidades que están en este más allá. Eso, Pues debemos llamarlas entidades. entidades. Te diré otra cosa. Fíjate que ahora mismo tú y yo estamos teniendo una conversación, estamos manteniendo pues una conversación, los dos, añadimos, quitamos palabras, tenemos pues una serie de lógicas para poder hablar, pero es que estas entidades tienen esas lógicas concentradas en una o dos frases nada más. Exactamente. Es que es muy Exactamente. curioso. O Muy sea, curioso, sí. así como nosotros ahora podemos estar hablando, añadimos expresiones, añadimos cosas en nuestro vocabulario, ¿no? Para podernos entender, pero es que las entidades con una o dos frases nada más Nada más. Es como están que concentrando todo ese mensaje y que tú lo captas directamente, además te quiere decir un montón de cosas, muchísimas cosas en una frase. has dado en el clavo, Rafa, has dado en el clavo. Eso es exactamente una de las características que yo quería resaltar, ¿no? Es como que sea lo que hay ahí, y que está ahí, en esa habitación que tú sabes que estás solo, que no hay nadie más, Ujú. aparece esa voz, a veces es gutural, a veces es cavernosa, que da un poco de miedo, hay que decirlo porque impresiona, y Ujú. otras veces son voces femeninas, y esas son las que más fáciles son de reconocer. Cuando Sí, aparece una voz cavernosa tienes que hacer muchos galimatías para conseguir descifrar qué es lo que te está diciendo. Pero cuando sí, aparecen voces femeninas, realmente es perfectamente audible y entendible. Es mucho claro. más fácil para el investigador de Sí, descifrarlo, ¿no? Pero sí, que sí. realmente aquí lo curioso es como que estas entidades compactan muy bien el sentido de lo que quieren decir en una sola palabra o en una sola frase que sintetice el contenido de lo que se quiere decir. Eso es muy, muy curioso. No te van Sí, a sí. decir ahí el Quijote en un minuto. No. No, No, no. no, no. Es justamente una palabra clave que sin duda va a responder buena parte de lo que tú planteas. Sí, y además se pueden reconocer pues la forma inteligente en el cual pues conjugan verbos, citan otras personas, nombran cosas. Incluso te podría decir que en algunas experiencias que yo he podido grabar, yo siempre hago una pregunta desde hace muchísimos años, ¿tenéis tecnología? Y responden sí. Ah, caray. Esto no lo he preguntado yo nunca. Sí, yo siempre pregunto, ¿tenéis tecnología para comunicaros con nosotros? La contestación en muchas ocasiones ha sido sí, o sí tenemos, o tenemos como tú, o una serie de contestaciones que claro, que te quedas un poco y dices, bueno, vamos a ver, entonces, ¿cómo narices te estás comunicando conmigo? O sea, mediante una tecnología que tú tienes en ese universo o no lo sé, o quizás sea un mundo parecido. De hecho, hay muchas preguntas y respuestas que yo formulo de forma rutinaria para luego poderlas contrastar, David. Y hay una de ellas que me llama mucho la atención porque siempre pregunto, ¿en el mundo en el que estáis es parecido al nuestro? Y muchas, pero el 95% contestan sí, es muy parecido. Mm, Eh, muy buena pregunta. Preguntas como ¿existe Dios donde estáis? Y en una ocasión se me responde sí, lo he visto. ¡Oh! Cuidado con esto. Curiosa respuesta. Otra pregunta muy curiosa es ¿existe un solo Dios? Contestación, no, muchos. Pero no una vez lo he preguntado esto. Ostras. Lo he preguntado como 300 o 400 veces, no lo sé. Y en diferentes sitios, en sitios Es... donde ha habido tragedias, casas encantadas, supuestamente casas encantadas, en las caras de Belmez, en un montón de sitios. Pues Y fíjate, responden esto. sí, fíjate que yo he preguntado varias veces este tipo de preguntas que sería, en parapsicología serían consideradas preguntas de control, ¿no? También. Sí. Mm. Pero no, no, a mí no se me ha respondido nunca estas cuestiones. Es decir, es como que a mí se me han centrado más en relación a los temas que yo planteo de mis problemáticas personales o de mis circunstancias personales, ¿no? Pero Ajá. nunca se me ha dado datos sobre la naturaleza de estas entidades o el entorno en el que conviven. Esto es muy curioso. Lo que sí te puedo decir es que muchas de mis grabaciones me llaman por mi nombre, a mí Ujú. y también a mi pareja.
Luego hay otra... A ella la han citado varias veces también y me ¿Sí? parece muy curioso. Pues hay otra curiosidad después de llevar años y años y años y empiezas, yo empecé pues con grabadores de bobina abierta, grabadores muy vetustos, muy antiguos, luego grabadores de cassette, de microcinta, yo qué sé, de un montón de formatos que he utilizado ya para poder grabar. Y hay una cosa que siempre se me repite a mí personalmente en todas las grabaciones. Hay una voz que es la misma voz de hace 20 años ahora mismo. Es decir, es como si Oh, hubiese una voz que te sigue, que está contigo y sí, que sí, sí. interviene no solamente respondiendo a tu pregunta, sino que te advierte. Te voy a contar un caso muy brevemente. Esta voz, yo vivía en Galicia, yo estuve mucho tiempo viviendo en Galicia, y sabemos que Galicia, pues es bueno, es tierra de meigas, de cosas pues maravillosas, ¿no? De estas leyendas, pero también hay casas encantadas. Pues bueno, había un pazo que viene a ser como una masía, como un cortijo en Andalucía, o sea, un caserío en este caso, ¿no? Y estaba pues bueno, estaba en un estado pues un poquito ruinoso y no estaba muy bien. Pues aquí acudí yo porque había pues una leyenda, una cosa pues que había ocurrido, esto es lo de menos. Y claro, yo acudo allí solo, porque yo acudo solo un sábado por la mañana, y había pues, bueno, pues eran varias plantas, lo que viene siendo pues una casa gallega, un pazo muy grande, muy bonito. Y bueno, yo acudo allí y lo que tengo que resaltar para abreviar la investigación es que yo cuando grabo salgo fuera y mediante un ordenador portátil que yo tenía, de aquellos ya un poquito antiguos, pues empiezo a pasar estas grabaciones en el coche, allí a escuchar y tal. Y hay esa voz que me persigue, a mí y a muchos investigadores tienen su propia voz, que me dice, vete, ten cuidado. Y yo, claro, yo ya estaba en el coche y digo, vete, ten cuidado. Bueno, vale, pues ya está. Yo no cuestioné, no le hice caso a aquello, estuve ahí un rato más, tal cual, cerré mi ordenador, encendí mi coche y me fui. Y es curioso porque esta casa era de un amigo, de un amiguete mío, un compañero. Y es curioso, David, y te lo voy a decir, porque cuando yo veo a este muchacho, me dice, ¿qué tal te fue? Pero muy exaltado, ¿no? Y digo, bien. ¿Grabaste algo? Sí, grabé, por supuesto. ¿Es que sabes lo que ha pasado? Digo, no. ¿Qué ha pasado? Dice, macho, que es que se ha derrumbado la planta de arriba, estaba en tan mal estado que se ha derrumbado. Y yo me quedé parado, digo, ¿cómo? Dice, sí, sí, digo, ¿y esto cuándo fue? Dice, esto fue el sábado a eso de las 2 o las 3 de la tarde. Digo, caramba, digo, pues yo estuve allí el sábado hasta las 12 más o menos. Y ya me quedé parado, digo, hostia, esto hay que mirarlo. Cogí al chaval, a este compañero, y le mostré la grabación. Digo, mira lo que dice esta voz. Cuidado, ten cuidado, vete de aquí. Es decir, esta voz era una voz premonitoria Sí, de lo sí. que 2 horas o 3 más tarde Sí, iba a sí. ocurrir, con lo cual ya no es que sean inteligentes, David, es que son voces que son capaces de decirte lo que va a suceder en Sí. un espacio-tiempo no muy largo, ¿eh? Es increíble y hay incluso una de las personas que hace poco nos escribió, nos dejó un mensaje en YouTube, los típicos mensajes, los comentarios, nos decía, que no sé si es real o no, simplemente es una anécdota, nos decía una señora que una de esas voces había quedado registrada y le había dado el número de la lotería y que había conseguido un dinero que ella pedía para poder abandonar el país. Entonces, ella dijo que esa voz que le había dado ese número de la lotería era su tío. Vaya. Es más o menos lo que acabas de contar tú, es decir, sea o no real, que no lo sé, porque no he podido investigarlo, pero en todo caso, si es así, y que ha habido algunos casos que sí se ha podido comprobar que sí es así, estaríamos hablando de entidades que conocen lo que va a pasar y que Claro. están más allá de las limitaciones del espacio-tiempo que nosotros tenemos, ¿no? Ujú. Entonces sí, creo que deberíamos de replantearnos la posibilidad
de salir un poco de ese oscurantismo de la parapsicología convencional para acercarnos más a una visión más holística del tema y más cuántica de otros universos, ¿no? Porque si no, realmente, pues todas las evidencias y las pruebas que vamos obteniendo, pues nos conducen a eso. Yo, desde luego, me encantaría poder mostrar a todo el mundo todas las grabaciones que tengo. Lo que ocurre es que hay vamos a decir que hay como un código de honor que yo tengo, y es que todas estas grabaciones que yo tengo están en relación no a una investigación per se, sino a unas cuestiones personales mías que afectan a mi familia y a mi vida y a mi entorno. Entonces eso es una cosa que yo la considero como algo íntimo, que no debería de salir de ahí. Sin embargo, desde aquí también digo a mi audiencia que vamos a ver si vamos a ver si podemos en futuros vídeos mostrarlo. Sería interesante. Sería muy interesante. Tú sí has tenido el privilegio de escucharlas y bueno, tú mismo pues me corroboraste que eres mucho más experto que yo en esas cuestiones, de que realmente eran voces clásicas. Totalmente. Y te diré, sin revelar datos, para decirle a tu audiencia que las primeras grabaciones en relación pues, a temas personales tuyos y tal, eran voces muy, muy normalitas, muy típicas de psicofonía, pero luego, David, yo he oído grabaciones de preguntas y respuestas con contundencia y con ímpetu y con una expresión que son, vamos, yo creo que bestiales. O sea, vamos a definirlas así. Son bestiales porque son unas psicofonías que yo he ido analizando, he ido mirando. De hecho, hemos intercambiado, tú me las has mandado, yo la he analizado, te la he devuelto, me has vuelto a tu... O sea, hemos estado interactuando y yo, sabes lo que te he dicho, son excepcionales, o sea, son muy fuertes, muy contundentes y verdaderas psicofonías. Sí, gracias. Realmente es una cosa que no me esperaba en mi vida. Ha sido una experiencia que me ha acercado mucho más a la investigación parapsicológica y me ha revelado lo que ya sabía, lo que yo ya sabía desde niño, ¿no? Que existe un más allá y que la vida sigue en otros planos, ¿no? Pero una cosa es tenerlo ubicado filosóficamente hablando, tener una visión basada en tus creencias personales, y otra cosa es poder registrar eso comprobado de una forma, un soporte científico, porque la grabadora y el micrófono no miente, no se sugestiona. No. Entonces, bueno, la verdad es que es algo que muy poca gente tiene esta posibilidad que yo he tenido, y de verdad que estoy muy agradecido, sea quien responde, pero es algo muy estimulante, y desde aquí yo sí considero que mucha gente debería de hacer esa prueba consigo mismo, con su propia vida, y se van a llevar más de una sorpresa. Yo recomiendo, David, si me permites un inciso, yo recomiendo a tus seguidores que si les gusta este tema, en internet pueden encontrar a Anabela Cardoso, que es una señora portuguesa, es una señora metida en ciencia hasta las cejas. Ella ha hecho pruebas de tema psicofónico de forma controlada en la Universidad de Vigo. Recomiendo que rescaten de los archivos que hay en internet Radio Río do Tempo, que ahí es donde ella, con un comité de investigación, hacen una serie de pruebas a través de una radio sin antena, cuidado, esto está documentado, y que a partir de ese momento empiezan a recibir comunicaciones como si estuviesen hablando por radio con otra dimensión. Son, David, de verdad recomendables, y que me gustaría que la audiencia tuya le echara un ojo, y a partir de aquí se le quitarían muchísimas dudas de lo que estamos hablando. Bueno, a mí también me gustaría que la gente echara un ojo a tu programa, que sigues desde hace ya bastante tiempo, que es En Busca de la Verdad, con Rafa Fernández. Rafa, hasta aquí esta pequeña charla sobre este tema, y bueno, vamos a seguir conforme los acontecimientos se vayan sucediendo, por supuesto. Pues muchas gracias, David. A ti, amigo, y a vosotros nada, emplazaros para futuros vídeos donde vamos a seguir, por supuesto, al pie del cañón con nuevos temas.
Un abrazo a todos, amigos.